¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba, pero no había nadie ahí? Esa sensación donde el aire se vuelve denso, la piel se te eriza, y tus ojos comienzan a mentirte. Así comenzó todo para Mateo. Un tipo normal. Vigilante nocturno en una empresa pequeña de seguridad en Ciudad de México. Casi todas las noches eran lo mismo: cámaras, silencio, café frío. Pero el viernes pasado, algo cambió. A las 2:47 de la madrugada, una de las cámaras falló. Solo por un segundo. Un parpadeo fuerte en la cámara 4. Como un destello de estática. Y luego, nada. Mateo rebobinó el video, pensando que era solo una falla de energía. Pero al pausar el fotograma, los vio. Dos hombres. De pie, justo en el centro del almacén. Trajes negros. Piel pálida. Y esas sonrisas. Dios, esas sonrisas. Demasiado amplias. Demasiado fijas. Como si se las hubieran cortado en la cara con cuchillas. Parpadeó. Miró otra vez. Ya no estaban. El almacén estaba vacío. Pensó que era una falla del sistema, o su mente jugándole una mala pasada. Pero algo en su estómago le dijo que esto no había terminado. Mateo no podía dormir al llegar a casa. Se acostó, pero cada vez que cerraba los ojos, esa sonrisa regresaba. Tan antinatural, como si esas bocas no estuvieran hechas para sonreír. Solo para mostrar los dientes, para cazar. A la noche siguiente, volvió al trabajo. Café doble, mente alerta. Todo estaba en silencio. Hasta las 3:12 de la mañana. La misma cámara. La cámara 4 volvió a parpadear. Esta vez no fue un segundo. Fue casi medio minuto. Cuando la imagen regresó, uno de ellos estaba mucho más cerca. Apenas a 1 metro del lente. Y aún sonreía. Pero había algo más. Mateo no lo había visto entrar. No había puertas abiertas. No había movimiento. Solo apareció. Y sus ojos no parpadeaban. Solo miraban fijo al lente. Como si lo supiera. Como si lo estuviera viendo. Mateo tragó saliva. Revisó cada rincón del almacén por las cámaras. Nada. Solo la sonrisa. En la cámara 4. Decidió hacer lo impensable. Tomó su linterna y fue a revisar. El pasillo del almacén estaba frío. Más frío que nunca. Mateo avanzaba con pasos lentos. El silencio era tan espeso, que podía escuchar su propio corazón. Solo es una falla técnica, se repetía. Una sombra mal captada, una broma de la cámara. Pero al girar la esquina hacia el pasillo de la cámara 4, el aire cambió. Se volvió denso. Difícil de respirar. Como si algo invisible lo observara. Desde todas partes. Y entonces, la linterna falló. Parpadeó 1, 2, 3 veces. Y por un instante, en el reflejo de una vitrina. Lo vio. Al fondo del pasillo. De pie. Inmóvil. Con esa sonrisa clavada en la cara. Pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él, había otro. Y luego, otro más. 3. Todos idénticos. Mismo traje. Misma sonrisa. Mismo rostro inhumano. Mateo retrocedió, temblando. Pero al parpadear, ya no estaban al fondo. Estaban a mitad del pasillo. Y entonces lo entendió. Solo se movían cuando él no los miraba. Cuando parpadeaba. Cuando desviaba la vista. Como si jugaran con él. Como si esperaran que cerrara los ojos. Mateo sintió que sus piernas ya no respondían. El sudor frío le bajaba por la espalda. Pero no podía correr. No parpadees, susurraba con la voz quebrada. Pero el cuerpo no obedece al miedo. Parpadeó. Una vez. Y ahora. Los tenía frente a él. A solo 3 metros. Sus rostros eran iguales. Pero no humanos. La piel, tensa. Los ojos, vacíos. La sonrisa, demasiado ancha.
Y entonces, por primera vez, uno de ellos rió. Un sonido seco, forzado, como si intentara imitar una risa humana, pero sin entender el significado. ¿Qué quieren?, susurró Mateo, retrocediendo. Nadie respondió. Solo silencio. Y otra risa. Más fuerte. Más cerca. De pronto, los tres levantaron los brazos al mismo tiempo, como marionetas, y apuntaron hacia la cámara de seguridad. Esa misma donde Mateo había visto la figura por primera vez. En la pantalla aún parpadeante. Había un cuarto hombre. Estaba detrás de Mateo. Giró en seco. Nada. Pero al volver la vista a la cámara, ya no había nadie. Ni en la imagen, ni en el pasillo. Solo Mateo. Y un eco leve. De algo que se reía muy, muy lejos. O muy, muy cerca. Mateo corrió. No sabía hacia dónde. Ni por qué. Pero algo dentro de él gritaba que debía salir de ese lugar. El pasillo parecía alargarse con cada paso. Las luces parpadeaban. Y por momentos sentía que el suelo respiraba. Sí, como si todo el edificio tuviera pulso. Doblando una esquina, entró al cuarto de mantenimiento. Cerró la puerta con fuerza. Y puso una caja pesada como tranca. Su respiración era agitada. Sus ojos, rojos por no parpadear. Y entonces lo escuchó de nuevo. Esa risa. Lejana, pero también cercana. Miró al techo. Nada. A las paredes. Solo grietas. Y entonces lo sintió. Un aliento. En su nuca. Rápido, se giró. Nadie. Pero en la pared frente a él había un espejo sucio, cubierto por polvo y grasa. Mateo se acercó. Y en el reflejo no estaba solo. Detrás de él, uno de los hombres que ríen lo miraba, sonriendo, sin moverse. Mateo giró de golpe, pero no había nadie. Volvió la vista al espejo. Ahora, dos figuras lo observaban, y una de ellas parpadeó. Mateo retrocedió, tartamudeando, llorando ya, rogando que fuera un sueño, un delirio. Pero no. Esto era real. Y lo peor estaba por llegar. Mateo tropezó hacia atrás, chocando contra una estantería oxidada. Cayó al suelo. La linterna se deslizó lejos. Todo quedó a oscuras. Solo se oía su respiración. Y la risa. Esa maldita risa. No una, sino varias. Como un eco profundo, rebotando por los pasillos del edificio. Y también dentro de su cabeza. Mateo gateó buscando la luz. Tocó algo. No era la linterna. Era un zapato. Frío. Imposiblemente frío. Alzó la mirada. Y ahí estaban. 4, 5, 6, 10 figuras. De pie, en círculo. Todos con trajes negros. Todos riendo. Pero no se movían. Hasta que parpadeó. Y entonces, uno de ellos ya estaba a su lado. Parpadeó otra vez. Otro estaba frente a él. La risa crecía. Más aguda. Más deformada. Mateo gritó. Se cubrió los ojos. Y cuando volvió a mirar, estaban todos a su alrededor. Sonriendo. Sin parpadear. Sin piedad. La cámara, que Mateo había encendido por accidente, quedó grabando. Y en las últimas imágenes, solo se ve el suelo. Y se escucha la risa. Esa risa, que no se detiene. Ni cuando Mateo desaparece. Ni cuando la policía encuentra la cámara. La cinta termina. Pero la risa aún se escucha. Y a veces, cuando alguien la pone en su televisor, los hombres que ríen vuelven.